Entonces, la muerte cruzada logró oxigenar el caldeado ambiente político en Ecuador. ¿Es óptimo gobernar a través de decretos, leyes? Abordamos estas inquietudes con el constitucionalista doctor Francisco Paredes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por aceptar este espacio para nuestros televidentes de la Hora Cero. La inquietud está planteada. ¿Fue acertada la decisión del presidente saliente Guillermo Lasso al decretar la muerte cruzada y gobernar estos últimos 6 meses a través de decretos que en algunas ocasiones no fueron aprobadas por la Corte Constitucional? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Valeria. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial y fraterno a todos quienes nos están mirando el día de hoy. Lo que hay que comprender respecto de los decretos ley que son posibles según el artículo 148 de la Constitución es que ellos van a poder figurar únicamente en este estado, digámoslo así, excepcional. ¿Por qué? Porque las restricciones que van a encontrar de parte del presidente son muchas. Es un periodo en el cual la democracia está, digámoslo así, fracturada porque no tenemos el equilibrio de pesos y contrapesos que deberíamos tener existiendo un ejecutivo, existiendo un legislativo y un judicial. Y lo que ocurre con esto es que el presidente tiene barreras en las cuales puede legislar. ¿Qué es lo que la Corte Constitucional nos ha dicho? La Corte Constitucional nos dice que este mecanismo puede funcionar, pero tiene 3 límites esenciales. El primer límite tiene que tratarse de ciertos hechos que sean emergentes, sean situaciones muy excepcionales. Un segundo límite, que la normativa que intente implementar el presidente tiene que ser plausiblemente correspondiente con la situación emergente. Es decir, si tengo una situación de crisis en razón, por ejemplo, del fenómeno del Niño que vamos a enfrentar, la normativa tiene que ser plausiblemente cercana a este fenómeno del Niño. Y la última circunstancia, que es en donde la mayor parte de los proyectos de decreto ley han fracasado, tiene que ver con el pedido de la Corte Constitucional de que estas normas tienen que ser de efecto inmediato. Es decir, que dado que solamente tenemos unos cuantos meses antes de que se vuelva a instalar la Asamblea y que pueda ejercer pues, su mandato, las normas tienen que ser de carácter emergente. Es decir, tenemos muy poquito tiempo y las normas tienen que responder a esto. Esto quizás como introducción. Ahora, la segunda etapa que hay que comprender es cuáles son los controles constitucionales. Pero entonces primero quedémonos en esta etapa que usted ha mencionado. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión acerca de lo actuado por la Corte Constitucional, que en algunas ocasiones, como decíamos, le dio la espalda, por decirlo así, al presidente de la República, actuando muy similar a la Asamblea Nacional que él destituyó? Y ahí dos presiones son importantes de la consulta. La primera es que la Corte Constitucional, y así lo dice la Corte, no es un colegislador, es simplemente una entidad que va a hacer un control ex ante, es decir, un control anterior a que esta normativa pueda tener vigencia. Y lo segundo, el problema es que ha habido muchas deficiencias en cuanto a lo que ha hecho el Ejecutivo para poder convencer a la Corte Constitucional de la necesidad de estas normas. En total, el presidente ha remitido 7 proyectos de decreto ley, de los cuales 4 han sido negados. 2 han sido aprobados en su totalidad, que tienen que ver con principalmente asuntos tributarios, y 1 que tiene que ver con el sistema de riesgos del país ha sido parcialmente aprobado. ¿Por qué? Principalmente porque fallan en este último requisito que conversábamos. No son inmediatos, son normas, por ejemplo, que manejan asuntos de inversiones, de atracción de inversiones, cuyos efectos se verán en 5, 10, 15 años. Entonces, no se compadece con la necesidad de emitir una norma que tenga vigencia durante este periodo, digámoslo así, excepcional. Pero tampoco le permitió al gobierno de Guillermo Lasso terminar con los planes que tenía precisamente en estos últimos 6 meses de gobierno. Correcto, y por eso algo que parece que hizo bien en cambio el gobierno es que tocó ciertas fibras necesarias en la sociedad en materia tributaria. El primero de los proyectos que es aprobado tiene que ver con la economía familiar, y realmente lo que hace es brinda un alivio a 320,000 familias en materia económica, brinda también nuevos impuestos, por ejemplo,
en materia de eventos públicos y el impuesto a estas empresas que se dedican a las apuestas, las plataformas de apuestas en línea, y de alguna manera satisface esa necesidad de la sociedad. Y el otro, que también es aprobado, tiene que ver con los impuestos a los recolectores de botellas. Entonces, realmente por ese lado logró cumplir con su objetivo. No todo lo que hubiésemos esperado, es que tampoco podían hacer mucho, porque las restricciones y las barreras son altísimas para lo que puede hacer el presidente. En conclusión, ¿fue acertada esta decisión del presidente de la República o tal vez fue un mecanismo para salir de una manera más digna y no salir por la puerta de atrás destituido por la Asamblea Nacional? Bueno, sabemos que desde hace más de un año, incluso un año antes de que el presidente dicte la muerte cruzada, ya había cierta inestabilidad, tanto así que la entonces ministra de Gobierno decidió separarse del proyecto político. La muerte cruzada era algo que se veía venir dentro de este gobierno en razón de la inestabilidad creada no solamente por la Asamblea, sino por todas las circunstancias externas, situaciones de violencia, la poca inversión extranjera y demás. Y es una forma, podemos decirlo así, digna de salir de una crisis política, una crisis económica y crisis de seguridad, para ver si quien llega ahora, cualquiera de los dos candidatos que todavía no está decidido, puedan pues poner la casa en orden y colaborar en esta misión que tenemos todos de encontrar seguridad, paz y justicia en el país. Poner la casa en orden y cumplir con los ofrecimientos de campaña, ¿se podrá lograr en estos 18 meses de gobierno, doctor? Es muy complejo, primero porque hay una asamblea nueva que va a querer también trabajar. Es complejo transformar un país en un año y medio con todos los problemas de inseguridad que tenemos, pero creo que sí se pueden poner las primeras piedras, se pueden hacer esos cimientos necesarios para fortalecer las instituciones. Es algo que siempre insisto, la importancia de la fuerza de las instituciones, no del presidente o del vicepresidente de la Asamblea, es de todas las instituciones, de cada una de ellas, para que tengamos en las instituciones la garantía de que el Estado de Derecho se va a seguir manteniendo. Y el presidente o presidenta tienen que ser quienes lideren ese cambio institucional, ese reajuste institucional que es tan necesario. Y en un año y medio se pueden hacer cosas, sí se las puede hacer. Se puede ejecutar un presupuesto en materia de seguridad, sí se lo puede hacer, pero se necesita de voluntad y desde luego también se necesita de un poco de conocimiento del sector público para hacerlo de manera eficiente. Usted ha dicho que es un escenario complejo el que nos espera en los próximos 18 meses. ¿Para qué debemos prepararnos los ecuatorianos entonces? Debemos prepararnos sí o sí para una consulta popular, que eso es lo que los dos candidatos han ofrecido. ¿Deberían ser los primeros objetivos? Deberían ser los primeros objetivos, sí, porque es necesario hacer ciertos reajustes de manera general al nivel de seguridad, de justicia. ¿Para preguntar qué, doctor? Miremos qué es lo que nos dice cada uno de los candidatos. En el caso de la candidata González, lo que nos decía es que ella necesita una consulta popular que tenga una orientación a reformas constitucionales, en las que se puedan también tocar temas de seguridad, de justicia. Igual, en el caso del candidato Noboa, también temas similares, pero él ha agregado terrorismo y salud. Entonces, va a haber una consulta, sí la va a haber el respaldo del pueblo en esto, entonces es una oportunidad de oro que tiene el candidato o la candidata, que va a tener el apoyo de la sociedad, que puede ser, y lo que hemos visto hasta ahora, están casi empatados técnicamente, entonces va a tener el apoyo de la mitad de la población en cualquiera de estos proyectos y es una oportunidad que no se la puede desperdiciar para hacer reformas profundas en estas materias que son tan necesarias para el desarrollo del país. Recuperar las buenas relaciones con la Asamblea Nacional para recuperar la gobernabilidad perdida en el país debería ser otro de los primeros objetivos del próximo gobierno. Por ejemplo, en el caso de ganar, Daniel Noboa se enfrentará a 48 asambleístas de Alianza País o de la lista 5. Sí, pero yo creo que también se pueden llegar a acuerdos políticos. Y hay acuerdos de la Revolución Ciudadana, ahora llamado así. Sí, hay acuerdos políticos que se pueden alcanzar y que se deben alcanzar por el bien del país. ¿Cómo tender esos puentes, doctor? Yo creo que es cuestión de identificar los puntos en común. Más que identificar las disgregancias que existen, las diferencias que existen, es cuáles son los puntos en común. Yo creo que difícilmente, por más partidos de izquierda o de derecha que nos encontremos, con mucha dificultad alguien va a estar en contra de reformas en materia de seguridad, en reformas en materia de justicia, en reformas en materia de inversión, porque si tenemos dólares, lo que necesitamos es asegurarnos de que esos dólares se mantengan y sigan ingresando al país. Eso es lo que va a traer esta inversión. Recordemos, por ejemplo, que uno de los proyectos que fue negado por parte de la Corte Constitucional tiene que ver con el fomento y atracción de inversiones. Y ahí está una buena iniciativa que ya ha sido validada por la Corte Constitucional a nivel constitucional, simplemente no pasó el filtro del decreto de emergencia en materia económica, pero sí puede ser presentado dentro del régimen ordinario legislativo.
y esta es una de las formas también que se puede atraer inversión, generar empleo. Y también pueden ser políticas en las cuales ambas tendencias pueden coincidir. Generación de empleo, no creo que ningún asambleísta esté en contra de políticas en ese orden. Muchos retos a los que se debe enfrentar el nuevo gobierno. Normalmente se les da a los gobiernos entrantes 100 días para que puedan un poco llegar a casa y ponerla en orden, como usted bien lo ha dicho, que bien nos ha mencionado. Pero este será un periodo irregular, serán 18 meses para completar precisamente el periodo que le faltaba al presidente saliente Guillermo Lasso. Es entonces posible que nosotros dentro de los 18 meses otorguemos al nuevo gobierno esos 100 días para que pueda poner la casa en orden, tomando en cuenta lo corto de este periodo? Yo creo que los 100 días es una buena meta. Tanto el gobierno, la propuesta de Noboa como la propuesta de la candidata González, todos ya vienen trabajando en unas propuestas de campaña desde hace mucho tiempo. Ya tienen su equipo bastante bien armado, ya tienen sus proyectos y sus propuestas bastante bien avanzadas. Es cuestión de que cristalicen, de que transparenten esas propuestas y que las pongan en firme. 100 días parece que es un buen tiempo para poder inaugurar esta nueva etapa democrática del país, en la cual creo que de parte de todos tenemos la obligación de exigir a quien sea que llegue a ocupar la silla presidencial, de exigir que en estos, ni siquiera 100 días, incluso antes de estos 100 días, ya se comiencen a ver resultados, principalmente en los temas que nos preocupan, ¿no? Por lo corto del periodo, podríamos exigir que esos ofrecimientos de campaña se cumplan antes, ¿no? Y yo creo que lo van a hacer. Yo creo que va a haber, cualquiera de los dos casos, va a haber un fuerte gasto público, porque van a pensar también en una reelección. Realmente este es simplemente una catapulta para lo que va a ocurrir después de este año 8 meses. Y realmente va a haber un fuerte gasto público, va a haber movimientos a nivel legislativo interesantes, movimientos constitucionales, y vamos a ver que cualquiera de los dos líderes que llegue a este puesto tendrá todo este respaldo económico para poder hacerlo de esta manera. Y sabemos que hay un presupuesto que está más o menos intocado por parte del gobierno anterior, al cual se puede acceder. Hay algunas reservas de las cuales los dos candidatos han hablado que se las podría utilizar de manera responsable, esperaría yo, para poder invertir dentro de estos 18 meses. Lo veo con una visión bastante optimista. Es que realmente cuando uno piensa que quiere que su familia, que sus hijos y demás sigan en este país, no nos queda más que tener optimismo y seguir trabajando para ello. Es lo que queremos todos los ecuatorianos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su valiosa opinión ofrecida para nuestros televidentes de La Hora Cero. Hemos conversado con el doctor Francisco Paredes, constitucionalista, aquí en La Hora Cero por la pantalla de Gamavisión. Vamos a revisar cuando